Ah, qué pedo. Ya, adiós, bye. Esto es contexto social de la profesión. Somos de la carrera de Ingeniería en Aeronáutica y esta sería la presentación de la línea del tiempo. Todo esto comienza en el siglo XIX, que a principios de este siglo, Otto Lienthal amplió los descubrimientos de George Cayley a finales del mismo siglo, en el que creó y voló sus propios planeadores alados de sauce y tela, estos basándose en una considerable investigación sobre las alas de las aves. Y además en la década de 1890, Octave Chanute escribió un ensayo completo titulado Progreso en las máquinas voladoras y que en su libro mejoró el desarrollo de la estructura de la aeronave mediante el desarrollo de un planeador con alas apiladas y soportes de alas de alambre. Estaría un ejemplo de lo que hizo Otto y un ejemplo de lo que hizo Chanute. Y luego nos vamos al año de 1903, en lo que unos hermanos llamados los hermanos Wright construyeron un exitoso avión motorizado en 1903. El Wright Flyer fue el primero de su tipo en llevar a una persona al aire, con alas delgadas cubiertas de tela acopladas a armazones de madera, y las alas estaban sostenidas por puntales y cables y tenían largueros delanteros y traseros. Un trasfondo de esto es que las estructuras de los primeros aviones construidos eran a base de madera y tela impregnada, y sus controles de vuelo estaban hechos de alambres de acero, y con los materiales utilizados se buscó la rigidez suficiente para levantar la aeronave en vuelo. Y uno de los problemas que eso tenía es que se requería un diseño en el que la distribución del vector de fuerza estuviera separada de tal manera que la tensión sobre la madera no llegara a un punto en el que pudiera producir torsiones excesivas o roturas en este. Todo esto se complicó por la inestabilidad de los materiales en términos de circunstancias de vuelo, maniobrabilidad y condiciones climáticas. Aparte de las variables condicionantes generadas por el diseño de la aeronave, se desconocían las estimaciones de fuerza en vuelo. Y luego en el año 1910, en 1909, Louis Blériot, un francés, creó un exitoso monoplano. Las alas todavía estaban sostenidas por cables, pero un mástil que se extendía por encima del fuselaje permitía sostener las alas tanto desde arriba como desde abajo. Esto permitió la longitud de ala más larga requerida para levantar un avión con un solo par de alas, debido a la disponibilidad de centrales eléctricas más potentes para propulsar el avión hacia adelante y hacia el cielo. El alemán Hugo Junkers pudo desarrollar un avión con estructura de armadura de metal y piel de metal ya en 1910. La construcción era básica, estaba hecha de metal en lugar de madera, lo que evitó la necesidad de refuerzos y cables externos en las alas. Además, su J1 tenía un solo par de alas en lugar de un conjunto apilado. Las fallas estructurales fueron las principales causas de accidentes aéreos a principios del año 1911. Y aquí se pueden apreciar cómo era cada uno. Continuando en el año 1914, este fue el periodo previo a la Primera Guerra Mundial, donde los motores más fuertes permitían a los diseñadores crear alas más anchas con largueros más fuertes. Esto quiere decir que proporcionaron más sustentación en las alas de gran curvatura. Esta época se caracterizó principalmente por el aumento de la demanda en un gran número de aviones fiables. Los aviones de esta época típicamente eran cubiertos con tela y con alas apiladas, como podemos apreciar en este Berget 14. Para el año de 1920, el metal se utilizó cada vez más en la construcción de aviones. Se crearon fuselajes capaces de transportar carga y pasajeros. Dentro de las aeronaves que se utilizaron fue el estilo Truss, los cuales se volvieron obsoletos para este año. Además, prevaleció una preferencia por diseños de monoala más simples. Además, el casco del hidroavión, como este Curtiss HS2L, HS2L, era un diseño semimonocasco temprano para esta época. Las estructuras son dos. La primera es la estructura monocasco, con una lata de bebida de aluminio
que emplea una piel tensa para soportar prácticamente todas las cargas. Y la otra es la construcción semimonocasco parcial o la mitad. Emplea una base a la que se conecta la piel del avión. La subestructura, que consta de mamparos y o formadores y larguerillos de varios tamaños, soporta el revestimiento deformado absorbiendo parte de la tensión de flexión del fuselaje. Y en este diagrama podemos ver la diferencia de estos dos, tanto el semimonocasco y el monocasco. En el año 1930, los aviones ya eran casi totalmente metálicos y se unieron motores más ligeros y potentes. Se desarrollaron menos aviones de estructura y tela, y para la Segunda Guerra Mundial se vio el desarrollo de una plotera de diseños de aviones utilizados toda la tecnología de metal, principalmente basados para los aviones de guerra. En este avión que podemos ver, se trata de Havilland Mosquito, que es el fuselaje del primer avión estructural compuesto, y se construyó con un material de sándwich de madera de balsa. Y aquí es donde entran los materiales compuestos, que son un sistema matriz con refuerzo de fibra. La matriz es se puede decir como un pegamento, que mantiene unidas las fibras y le da el componente cuando se cura. Además, las fibras soportan la mayor parte del peso. La matriz más frecuente en la aviación que se utiliza es la resina epoxi o un plástico termoendurecible. La fibra de vidrio y la fibra de carbono son las fibras de refuerzo más populares utilizadas en la construcción de aviones. Y por último, la fibra de vidrio, que tiene una alta resistencia a la tracción y a la compresión. Las ventajas de utilizar materiales compuestos: la primera es que son de menor peso, no generan tanto peso en la aeronave, además de que tiene una estructura muy aerodinámica y es curva y suave, es anticorrosión y tiene buen rendimiento en un entorno flexible, como las palas de un rotor de helicóptero. Por otro lado, las desventajas de emplear los materiales compuestos en las aeronaves es la falta de prueba visual del daño. En sí, pues sí se pueden apreciar delaminaciones o aplastamiento, pero es obligatoria una reparación para observar si no se dañó internamente esta estructura. Además, el potencial daño por calor a la resina. Y por último, los decapantes químicos son muy dañinos para los compuestos y no deben usarse en este material. En el año de 1950, el desarrollo de motores de turbina después de la Segunda Guerra Mundial, esto pues permitió vuelos a mayor altitud, pues la aviación ya estaba dominada por la demanda de aviones presurizados. Y esto dio como resultado a fortalecer la estructura semimonocasco. Para aumentar la fuerza y resistir la fatiga del metal causada por el ciclo de presurización, se perfeccionó la construcción del fuselaje semimonocasco totalmente metálico. Y pues podemos ver que abajo hay una imagen que dice construcción de fuselaje semimonocasco. Eso vendría siendo. Después aquí tenemos como el reforzado. Y luego pues esto viene siendo las partes de su ala multilarguero y pues del cajón. Después, en el año 1960, el transporte para personas, pues crearon aviones más grandes. El avión Jumbo fue diseñado y producido de una manera que avanzó la tecnología de motores, la gran envergadura de los aviones de pasajeros de la época.
que eran predominantemente de aluminio con fuselaje semi-monocasco. Esto hizo que se amontonaran materiales pesados y resistentes para construirlos. En la serie de líneas aéreas de Boeing, los paneles construidos en panel conservaban el peso sin sacrificar la resistencia. Los paneles sándwich con núcleo de aluminio y con cubículo de aluminio o fibra de vidrio se utilizan inicialmente en los paneles de alas, las superficies de control de vista, las tablas de piso de cabina y entre otras aplicaciones. Aquí tenemos una foto del Boeing 722-200 N7270L. Y acá están sus componentes de aeronaves y materiales compuestos que se utilizaron. Para el año de 1970, el uso de componentes compuestos fue cada vez mayor, a tal punto de que los aviones dejaron de construirse en su mayoría de aluminio para construirse en su mayoría de fibras de vidrio o fibras de carbono por su baja densidad. Esto también hizo que la construcción de los aviones fuera más como una estructura de sándwich por capas, uniéndose mediante aglutinantes, ya que reducía su peso también. Y en muchas estructuras de aeronaves se componen de más del 50% de compuestos avanzados y algunas se acercan al 100%. Esto hace ver que cada vez los materiales compuestos irán predominando en la construcción de aeronaves. En este caso, vemos que en el Boeing 787 los materiales compuestos avanzados es muy extenso. Para el siglo XXI hemos tenido varios avances tecnológicos, pero uno de los que más hemos visto es tratar de disminuir el peso que se lleva en la construcción de las aeronaves. En este caso, hemos tratado de construir las aeronaves con materiales cada vez menos densos, por decir, se han utilizado más la fibra de carbono o tratar de usar menos los metales pesados. En este caso, podemos ver algunos ejemplos como son el proyecto del avión silencioso del MIT, que lo que busca es tratar de disminuir el arrastre y por lo tanto hacer menos ruido. O sea, va a ser más eficiente su vuelo. Y en el siguiente caso, que es un avión creado por la NASA, es un prototipo aún, pero que ya se han hecho pruebas. Este es el que se hizo una investigación como innovación más reciente. En vez de utilizar estructuras rígidas y ponerle flaps y componentes para direccionar el vuelo, se hizo con una malla. Sus alas son lo más nuevo, ya que está hecho por medio de elementos atornillados uno tras otro, creando una malla, como una tipo teselación. Y estos se revisten, tiene un revestimiento de un polímero que sirve solamente para evitar el arrastre en esa malla. Pero la forma en que estas aeronaves podrían direccionarse va a ser pudiendo cambiar toda la forma del ala, pudiendo subirla o bajarla, y así aumentando la eficiencia del área de contacto que va a servir para cambiar el vuelo o para aumentar la sustentación. En este caso, ya se hicieron pruebas en túneles de viento en la NASA y algunos modelos ya están siendo creados. Se supone que dentro de 5 años ya se podrán ver algunos aviones ya siendo usados.